Hola estimados participantes, hoy estaremos hablando sobre este interesante tema de cómo enseñar a los nativos digitales. Pues bien, esta es una de las preguntas que nosotros nos hacemos cuando somos docentes y queremos llegar a nuestros estudiantes. Además, nos preguntamos si es posible y efectivo seguir utilizando los recursos de la forma tradicional en la misma que nosotros aprendimos. Pues bien, para iniciar vamos a revisar un poco en los cambios que han tenido nuestros estudiantes. Entre ellos tenemos estos: la indumentaria, la retención de la información, que la hacen de una manera muy distinta, la búsqueda de la información también es diferente, así como el vocabulario que utilizan para comunicarse. Por ello vamos a hacer alguna revisión en cuanto a las diferencias entre los inmigrantes digitales y los nativos. Nosotros docentes generalmente somos inmigrantes y nuestros estudiantes en su mayoría van a ser nativos digitales. Por ello, Mark Prensky, un autor muy reconocido que habla de estos temas de tecnología y educación, en el 2001 ya planteaba algunas de las diferencias más importantes, las cuales son que los estudiantes del día de hoy, es decir, los nativos digitales, prefieren hacer una búsqueda de información de manera hipertextual, es decir, que una información los lleva hacia la otra y por medio de enlaces en la red. Además, necesitan obtener una retroalimentación de manera inmediata para poder revisar cómo están trabajando. Son multitareas, es decir, que son capaces de realizar varias actividades a la vez, y también manejan la llamada cultura de la red, que significa que comparten y distribuyen contenidos de información utilizando los medios digitales. Otra de las características de nuestros estudiantes es que prefieren los ejercicios prácticos, visualizar por medio de imágenes lo que aprenden en vez de utilizar textos. Algunas de las dificultades que encontramos en cuanto al aprendizaje y los estudiantes del presente siglo es que tienen baja concentración y dificultad para mantener la atención en periodos medianamente prolongados. En este sentido, el doctor Bruce Berry de la Universidad de Medicina de Baylor afirma que, como resultado de la interacción tecnológica que tienen nuestros estudiantes, sus cerebros experimentan cambios que los hacen diferentes a los inmigrantes digitales. En este sentido, se da un desfase entre las generaciones en las formas de gestionar el conocimiento, de aprender y de relacionarse con el mundo que nos rodea, y a esto se le ha llamado la brecha digital. Revisemos entonces algunas de las diferencias entre las generaciones y las formas de comunicarse y las formas de aprender. Mientras los llamados seniors, que son los nacidos de 1920 al 45, preferían escribir cuando aprendían, los baby boomers del 46 al 65 aprendieron más por medio del teléfono, es decir, preferían comunicarse haciendo llamadas telefónicas. Ya los llamados generación X, del 66 al 79, preferían enviar emails para comunicarse. Ahora bien, a partir del año 80 hacia el 2000, se utiliza mayormente el texto y posteriormente los chats, que son nuestros más recientes estudiantes, se comunican por medio de chats y las redes sociales. En este cuadro se muestran más específicamente las formas de aprendizaje y las formas de comunicación de cada una de las generaciones. Entonces encontramos nuevamente que los baby boomers en los años 45 a 61 mayormente utilizaban una información de tipo textual, se comunicaban en cartas, y los automóviles eran los elementos de mayor uso. Además, los entretenimientos estaban relacionados con la lectura. La generación X aprendía de manera más lineal por medio de los correos electrónicos y los mensajes. Además, utilizaban mucho la televisión y la computadora. La generación llamada de los millennials, o la Y, es una generación que se considera hipertextual y se maneja mayormente por la mensajería instantánea por medio de la computadora y los teléfonos inteligentes. Además, prefieren entretenerse con los videojuegos o navegar por internet. Recordemos también que aquí entra los medios digitales en cuanto a las redes sociales. La generación Z, o los centennials, a partir del año 2001, aprenden mayormente visualmente por iconos, emoticons, la realidad virtual y los juegos de streaming o videojuegos.
Los nativos digitales funcionan mejor en red, trabajan más colaborativamente que los inmigrantes, quienes funcionan mejor en un entorno organizado y pausado. Así que cuando se trabaja en línea editando mapas mentales o haciendo otras actividades, tenemos que tener en cuenta estos puntos, parte de la taxonomía digital de Bloom, que fue revisada por Andrew Churches en el año 2001. La taxonomía digital de Bloom habla sobre llegar a las habilidades de pensamiento superior, o los HOTS por sus siglas en inglés, Higher Order Thinking Skills, y van desde el conocimiento, que es donde el estudiante maneja solamente los conceptos de los contenidos, la comprensión, en donde ya obtiene una relación más directa con estos, la aplicación, donde los pone en práctica, el análisis, donde evalúa y analiza, la síntesis, y la evaluación, en donde él va a hacer una revisión de lo aprendido. Ahora nació el otro nivel llamado creación, en donde se da la producción de los materiales, y es una de las habilidades que todos los docentes deberíamos de conseguir en nuestros estudiantes. Por ello, es necesario entonces revisar la metodología y los contenidos que nosotros docentes estamos ofreciendo a nuestros estudiantes y hacernos la pregunta si los estamos adecuando hacia los niveles de la taxonomía digital de Bloom para llegar a obtener aprendizajes verdaderamente significativos para el presente siglo. En cuanto a la metodología, es necesario utilizar aquella que permite el aprendizaje de lo trascendente, que implica aprender desde diversas perspectivas utilizando las habilidades digitales, elementos del juego, competencia constructiva, proyectos que impliquen alguna colaboración, el uso de las redes, la interacción y la retroalimentación. Asimismo, utilizar las llamadas herramientas visuales, dado que éstas aportan y constituyen una guía para hacer un acercamiento a las diversas formas de aprender. Ahora bien, en cuanto a los contenidos, se hace un llamado a los docentes a derrochar la imaginación y la creatividad, adaptar los materiales que van a utilizar y hacerlo por medio de la representación gráfica de los mismos. Por ejemplo, utilizando infografías, caricaturas, mapas mentales, entre otros que en estas lecciones estamos aprendiendo. De esta forma se busca que los estudiantes se conecten con las experiencias reales que les permitan familiarizarse con los temas, a la vez que se involucren y aporten para que sean capaces de pensar críticamente, de debatir y de socializar. Ahora revisaremos más detenidamente cómo preparar el contenido y cómo presentarlo para establecer metodologías interactivas adecuadas para nuestros estudiantes. Esto lo haremos en el siguiente video. Así que los espero allí. Muchas gracias.